Bienvenidos a este nuevo espacio de Entre Redes Podcast. Desde acá vamos a conocer todas las curiosidades, innovaciones y variedades del sector pesquero y acuícola de la nación. El día de hoy conectando con un tema trascendental para el arte de la pesca, la cosmovisión de los pueblos navegantes. Nos vamos al origen de este hermoso arte de la pesca, además una actividad económica para la nación súper trascendental que es motivación para todos los pescadores y acuicultores de nuestro país. Acá, aperturando este espacio el día de hoy, estamos con el profesor Jesús Mujica Rojas, quien es además ceremonauta y profesor, y nos viene pues a comentar acerca de este tema. Pero vamos a conocer un poco del personaje que nos acompaña el día de hoy. El profesor Jesús Mujica estudió y egresó de la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas Cristóbal Rojas en el año 1967. Es Premio Nacional de Cortometraje en el documental César Rengifo, mención difusión al artista nacional. Estudió en la Universidad de las Artes, además que le confirió el título de maestro honorario en esa universidad para el año 2016. Premio Nacional de Cultura para el año 2020 en la mención de saberes tradicionales, además reconocido por el Consejo Municipal de Caracas con la Orden Aquiles Nazoa en su única clase, más de 50 años de trayectoria en la investigación de todo lo que es nuestros pueblos originarios. Le damos la bienvenida a este nuevo espacio, profesor. Bueno, muchas gracias. Quiero expresarle un saludo muy cordial a todos los que se han conectado en este maravilloso programa que tiene su inicio con la Navidad. Feliz Navidad, pescadoras, pescadoras. Feliz Navidad, pueblo venezolano. Aquí para celebrar la Navidad he traído este nacimiento de botella de un artesano de los Altos de Carabobo, de la población de Canoabo, y este maravilloso objeto artesanal que nos narra muchos cuentos, muchas vivencias, va a acompañarnos con nosotros en esta charla. Vamos a estar entre redes, pero también con mucha agua, porque vamos a hablar de los pueblos navegantes originarios. Y para ello, bueno, aquí hemos traído un, un pequeño muestrario de artesanías, tallas y cerámica, este, un muestrario que tiene que son de diferentes regiones de Venezuela, y podemos decir que aquí están representados los mares, los lagos, los caños y los ríos venezolanos. Empezamos con esta pieza, mire, esta maravillosa pieza que es del Orinoco Medio, es una reproducción de una pieza arqueológica, es un candil, ¿verdad? Y se apareció allí, bueno, y los arqueólogos se preguntaban para qué servía esto, y cuando le hicieron los exámenes al interior de la pieza, descubrieron que había restos, trazas de algodón y de aceite de ceje. O sea, el algodón para una mecha y el aceite de ceje como el combustible. Además, profesor, provenientes de dónde todas estas piezas que se encuentran sobre la mesa acá el día de hoy. Hablamos de la cosmovisión de los pueblos y de esa mirada que da formas y maneras de ver e interpretar el mundo de diversas maneras. En este caso hablamos de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos milenarios que redundantemente hace miles de años habitaron estas tierras, como la gran familia Arawak o como La familia la Caribe. familia Caribe. Entonces, el profundizar en esos temas dentro de este espacio para conocer el origen de este arte de la pesca que es tan importante para nosotros. Sí, mira, ahí nosotros podemos decir que la conformación histórica, protohistórica de las venezolanas y los venezolanos tiene que ver mucho con el agua. Entonces, bueno, en los orígenes mitológicos del pueblo Tamanac, de origen caribe, señala que aquí en lo que es hoy Venezuela, en esa región de Guayana, donde está el macizo guayanés, hubo una gran inundación de las aguas. O sea, las aguas cubrieron toda la tierra y solamente se salvaron dos personas, un hombre y una mujer, Tamanac, y lograron treparse a un tepuy. Y el tepuy llegó en la distancia en una curiara, una canoa, dos personajes importantísimos, Amaligaca y Boche. Amaligaca y Boche llegaron allí y entonces instruyeron
a estos dos tamanacos que se salvaron del desastre de la inundación, a que la mujer tirara las semillas del moriche y de ahí renacieron los hombres y el hombre tiró las semillas del moriche también y de ahí nacieron las mujeres. Y ahí Como la Génesis. se formó esa cultura. Por lo más importante del mito es que nos dice que estos personajes, héroes creadores de los tamanacos, Caribe, vinieron en una canoa. Eso quiere decir que inventaron el arte de la navegación. O sea, Desde tiempos que inmemoriales ya con los orígenes tiene que ver el arte de mucho la con el arte navegación. de la navegación y por supuesto el arte de la pesca para el sustento, todas esas cosas. Entonces, todo esto tiene que ver con la visión de los pueblos, tanto originarios, pero también como los pueblos criollos, porque aquí hay cerámica criolla, por ejemplo, hay cerámica de Manicuares. Manicuares queda en la península de Paria, perdón, de Araya, y es un pueblo pesquero, pueblo salinero, pero es un pueblo también de origen caquetío, que se expandió por las islas del Caribe y pobló todas las Antillas, inclusive hay vestigios en los petroglifos, en la cerámica que se ha encontrado en muchas islas del Caribe, pero también en la isla de Yucatán, en la península de Yucatán, perdón, no es una isla, es una península. Entonces, tiene que ver mucho nuestra protohistoria con los grandes ríos. Por ejemplo, la gran civilización Arawak, que fue la primera, y luego la Caribe, su origen es en la Amazonia central. Y de ahí fueron subiendo unas ramas por el Amazonas y otros por el Orinoco. Y a partir de allí siguieron subiendo hasta el norte costero. Y después navegaron por todas esas islas del Caribe. De hecho, es tan importante, fíjense, que es el mar de los Caribes. Y eso nos ha servido a partir de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1969 para fijar los límites de Venezuela, los límites que se expanden mucho más allá de lo que en la Cuarta República conocíamos. Y entonces esos límites ahorita nos da frontera con los Estados Unidos, nos da frontera con Holanda, con Francia, con otras islas del Caribe y hemos ampliado, o sea, pero es un legado histórico. El mar de los Caribes, fíjate cómo ahorita, después de un poco de milenio, eso nos sirve para reivindicar nuestra soberanía. No, profesor, e incluso dentro de la descolonización de lo que es por lo menos la historia que han promovido por muchos años antes de que llegara pues la revolución bolivariana, hablaban acerca de los pueblos originarios que solamente, hablaban, era de pueblos indígenas y que habitaban solamente en las costas, pero no nos hablaban acerca de toda la historia que venía antes de cuando la llegada de Colón, sino que solamente eran reconocidos esos a los que ellos vinieron a implantar dentro de la invasión. Pero había tierra, no, había vida en estas tierras muchísimo antes. Claro, mira, las investigaciones arqueológicas que realizó el profesor Cruzen, José María Cruzen, en el estado Falcón, específicamente en la población de Taima Taima, eso queda en las cercanías de Coro, allí descubrió una megafauna y en el esqueleto de un mastodonte encontraron incrustada en la pelvis una punta de flecha. Eso determinó, eso revolucionó la arqueología en el mundo y sobre todo en América, porque tenemos una data entre 12 y 15 mil años, miles de años, o sea, de la presencia del ser humano en este territorio que hoy conocemos como la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, y de allí, por ejemplo, nosotros tenemos el arte de la navegación, es posiblemente un arte que se dominó hace 6.000, 4.000 años antes de Jesucristo. Tenemos que para desarrollar la navegación hubo algo muy importante que fue la invención del conuco, y el conuco fundamentalmente con la yuca,
la yuca amarga para hacer el casabe, se inventaron el cebucán para extraerle el veneno a la yuca y hacer el casabe y el mañoco, lo que permitió grandes viajes, grandes travesías. Ujú. Y eso fue un elemento muy importante para el desplazamiento de estas culturas, primero la Aracuac y luego la cultura caribe hacia el norte costero y luego hacia todo ese anillo insular antillano. Bueno, profesor, en un trabajo que usted ha avanzado llamado de la cosmovisión de los pueblos originarios navegantes de los ríos Amazonas y Orinoco al Mar Caribe, nosotros pudimos evidenciar en una investigación que hicimos previa pues, a la presentación de este espacio la presencia de dos familias trascendentales de los pueblos originarios para nuestro territorio, como fueron la gran familia Arawak y la gran familia Caribe, de una data de hace 2000 y hasta 1000 años. En la próxima parte vamos a dejarle esa pregunta allí. Vamos a profundizar acerca de estas dos familias. Nosotros continuamos con más de este espacio de Entre Redes Podcast para que nos sigan visualizando. En pantalla están nuestras redes sociales. Continuamos conversando con el profesor Jesús Mujica Rojas acerca de un tema súper interesante para lo que es los inicios o los orígenes del arte de la pesca en nuestro territorio venezolano, la cosmovisión de los pueblos originarios navegantes. Dejamos una pregunta, no, un tema que tocar en el segmento anterior. Se trata acerca de las dos grandes familias que habitaron estas tierras, incluso antes de todo el devenir, de la época colonialista, de todo lo que vino. Se trata de la gran familia Arawak y de la gran familia Caribe. ¿Qué podemos profundizar acerca de ellas? Sí, pero fíjate, las dos grandes familias que lograron lo que es el norte de la América del Sur, territorio de lo que hoy es Venezuela, son la Arawak y la Caribe, pero a la vez hay diferentes subramas, ¿verdad? Hay otra rama que es muy importante, que es la Tupi, que es del sur, ¿verdad? El sur de Sudamérica. Y hay otra rama muy importante que es la Chiccha, que viene bajando desde Centroamérica, por lo que hoy es Colombia, la República de Colombia, y entra a Venezuela fundamentalmente a los Andes, que es la cultura timotocuica. Pero hay culturas de agua, pueblos originarios de agua, pueblos originarios de llanos, pueblos originarios de montañas y segmentados páramos, todos. porque además de eso son diferentes ecosistemas, ¿entiendes? Entonces, una de las, ahorita estamos centrados en lo que es el sur de Venezuela, porque además de eso es importante reivindicar de que todos estos grupos originarios tienen también sus puntos de origen o sus sitios de origen en lo que es nuestra Guayana Esequiba. Totalmente. Y el acceso por el océano Atlántico, precisamente a lo que eran o son las islas de Trinidad, etcétera, etcétera, que desde Trinidad para adelante se van desarrollando. ¿Desde dónde hacíamos soberanía? ¿Desde qué tiempo inmemoriales hacíamos soberanía sobre ese territorio? Claro, entonces fíjate, ¿qué es lo importante en este caso de los pueblos pescadores, originarios navegantes? Primero que la navegación, pero de la navegación hay algo muy importante, pero que viene de la navegación de los ríos, de los caños y de los ríos, que es, por ejemplo, el invento de las redes de pesca. El invento de las redes de pesca nos da un elemento muy importante que todos conocemos en las ciudades, en los campos, en las montañas, que son las hamacas y los chinchorros. Imagínese usted, o sea, de dónde viene. De las redes, del tejido, ese es un tejido tipo macramé, que inventaron las redes de pesca, vienen las hamacas y los chinchorros que utilizamos en la actualidad, pero además eso que revolucionó el mundo, porque antes eso no se conocía en el mundo occidental y después eso lo adaptaron fundamentalmente a la navegación de las grandes embarcaciones de los europeos. Elementos propios incluso de la identidad cultural y nacional que está arraigado, porque usted nos está hablando ahorita del chinchorro, un arte de pesca súper utilizado por nuestros pescadores en la actualidad. Y mire de dónde data
y qué otros usos se le podía dar en esos Sí, tiempos. por eso es que es importante que comprendamos las venezolanas y los venezolanos que nosotros somos un pueblo milenario. Nuestra historia no empezó en 1498 cuando llegaron los invasores europeos por Macuro, península de Paria, aquí a esta tierra firme. Nuestra historia tiene más, como dije antes, entre 12.000 y 15.000 años de antigüedad. Y eso tiene que ver con todos los avances. Por ejemplo, en la cerámica, yo traje aquí una representación, Ujú. pero aquí tenemos esta pieza cerámica, que es una pieza de la cultura barrancoy, lo que es el Orinoco Medio, que se desarrolla allí. Y muchos compañeros, arqueólogos y arqueólogas, dicen que la cerámica sí aguanta el tiempo, mientras que la madera, los textiles, no aguantan el tiempo. Fuera de cámara nos decía que era la punta de una proa, ¿no? El mascarón de proa. Mascarón de proa. Imagínense ustedes esta figura, el mascarón de proa. Y si usted se pone a ver bien la pieza, aquí hay muchos símbolos que sugieren el agua. Ujú. El agua, Las ¿verdad? ondas, por supuesto. Las ondas que se producen sobre todo en el río Orinoco, río Padre. Pero hay también esta pieza que es de la cultura de Tacarigua, mal llamada cultura valenzoide, ¿verdad? Que es un personaje, ¿verdad? Un personaje femenino Ujú. que está parado sobre una canoa. Esta pieza fue donada a una colección de un museo en Brasil que se quemó durante el gobierno Bolsonaro. Quedaron unos dibujos y con esto ceramista venezolano Emilio Espósito hizo esta reproducción que hoy la tenemos acá, ¿verdad? Y representa a una deidad que representada en la mujer, pero además de eso hay una cosa muy importante, que todos esto en los tocados tenemos algo que se llaman las Pleiades. Las Pleiades, Mucha simbología. cuando salen las Pleiades Ujú. en el cielo de noche, es que vienen las lluvias, pero también tiene que ver con los vientos. Ujú. Tiene que ver con los vientos. Cuando hay viento, cuando sopla el viento no hay pesca. ¿Entiendes? Entonces la mar tiene que estar calmada. Entonces, Son, esos son, precisamente, entonces resulta que el cielo es un libro abierto para nuestro pueblo originario y todavía eso permanece en nuestras comunidades de origen indígena, pero también todas esas comunidades afrodescendientes que perviven en nuestro país. Entonces, tanto una cosmovisión, la cosmovisión de la abuela África, que vino obligada aquí, esclavizada, que aquí desarrolló su vida, se trajo esa cosmovisión y se ligó con la indígena, con la criolla, etc. Y hoy tenemos una cosmovisión muy importante, que además eso no se pega. además, son saberes que han trascendido con el tiempo y con las generaciones. ¿Por qué? Porque actualmente nuestros pueblos pescadores agrupados en los compas, en las organizaciones de pescadores, han reproducido todos estos saberes y cada día los reproducen para poder cumplir con su actividad productiva. Es decir, tú ahora te acercas a una comunidad de una comunidad pesquera y le preguntas a un pescador, al que tenga más años de trayectoria en la actividad, ¿cómo vas a pescar? ¿Cómo? O sea, para nosotros es un objeto de curiosidad el saber cómo ellos iban sin brújula, por ejemplo, ante tantos avances tecnológicos, que para la época también eran avances tecnológicos, cómo ellos van a alta mar y pueden regresar a tierra sanos y salvos sin necesidad de ello. Y nos hablan de cómo seguían a través de los grandes cerros, a través de las estrellas, a través de... Coméntenos acerca de la riqueza de esos saberes que han trascendido. Sí, por ejemplo, ahí tenemos, yo traje un grupo de imágenes que pues lo van a ver ustedes, Uh-huh. de la interpretación del pueblo guayú, de los astros, cómo seguía aquí. Por ejemplo, aquí hay una representación del sol, una representación de la luna. Uh-huh. Ahí está la Osa Mayor, está la Cruz del Sur. Todas esas constelaciones aparecen en el espacio, Uh-huh. Entonces la gente le da una interpretación y quizás muchas de estas interpretaciones
que aparecen acá en la cerámica arqueológica tienen que ver con eso, pero todavía más, fíjate. Vamos a ver, hemos hablado de la soberanía, que el mar de los Caribes nos dio esta soberanía que tenemos ahorita, ¿verdad? Ujú. Que está plasmada en los tratados internacionales y por supuesto en la constitución de nuestra República Bolivariana. Este, cuando en el 2020, cuando el imperialismo norteamericano intentó a través de los narcoterroristas invadir el territorio venezolano, hubo un rechazo en Macuto de las Ujú. autoridades y el pueblo, pero hubo un rechazo de los comuneros, de los pescadores, de los agricultores En Chuao en tenemos Chuao. héroes. Son unos Ujú, héroes, ¿entiendes? Los compañeros de Chuao y ujú. toda esa costa. Entonces eso quiere decir que ahorita en el siglo XX, o sea, nosotros tenemos, somos el pueblo que vence las dificultades y que además de eso se va a enfrentar a cualquier amenaza que pretenda mancillar nuestro suelo, nuestra patria. Entonces, ahora fíjate, inclusive hay algo que es mucho más relevante también, además que son pescadoras y pescadoras, son comuneros, el, los diablos danzantes de Corpus Christi, de Chuao, Ujú. y las cofradías de San Juan de Chuao son patrimonio cultural de la humanidad, decretado por la UNESCO, reconocido por la UNESCO. Por el mundo entero. En el mundo entero, como Ujú. tomándote la imagen del mundo, no hay un precedente de que un patrimonio cultural salga a defender a su patria. Por eso que nosotros los venezolanos somos como somos, por eso que nosotros decimos somos caribes, Es algo que tenemos arraigado, profe. en nuestra sangre. Nosotros, en este espacio de Entre Redes Podcast, hemos también conversado con nuestros protagonistas. ¿Quiénes? Los pescadores, acuicultores de la patria, los productores del pescado, los que practican las actividades conexas y todo lo que tiene que ver con el sector. En esta oportunidad, nosotros fuimos al compa de Chirimena. Ese compa, usted sabe por quién está liderado, por una mujer, nada más y nada menos que la profesora Ayarín Monasterio. Nosotros conversamos con ella porque en una conversa muy amena, así como la que estamos teniendo nosotros dos, ella nos conversaba acerca de que su padre traía todos estos conocimientos de los que nosotros estamos hablando el día de hoy acá. Y nos hablaba acerca de que su papá iba a pescar y se guiaba por los grandes montes y retornaba con buena pesca. Se tenía las coordenadas todas en la mente, iba, pescaba y traía buena pesca. Y entonces, cuando le preguntamos, ajá, ¿y se llevaba GPS? No, el GPS no existía en esa época. Él tenía los conocimientos y no sabía de dónde le llegaban. Entonces nosotros le pusimos misticismo a ese cuento y dijimos, oye, ¿será que es algo que le pegará a la luna? No, es que todos estos conocimientos de alguna u otra manera los trae arraigados. Y quién más que ella que nos cuente cómo es esa experiencia, el haber crecido con su papá y que ahora ella tenga que conducir el camino de todos estos pescadores. Vamos a conocer la historia de Yari. En la época que mi papá pescaba, no existía la tecnología que tenemos en la actualidad. En esa época que les enseñaron esos ancestros de pesca que trabajaron, esos hombres de pesca, se pescaba era con el conocimiento de la dirección de la luna, de las estrellas, de las montañas. Ellos podían ubicar los diferentes puntos de la pesca y de las especies y de acuerdo a la temporada. De mi papá se nos cuentan historias como de ubicar el lugar donde se encuentran los meros, el lugar donde se encuentran los pargos, en las temporadas. Mi papá siempre lo ha conocido por ser un pescador del conocimiento amplio sin ningún tipo de tecnología. Hay un compañero que me contaba la historia de una oportunidad que perdieron 7 jaladeros de NASA. Es un arte de pesca muy artesanal y donde el GPS, que era con el que le habían ubicado la marca donde se encontraban cada uno de esos jaladeros, se les dañó el GPS. Mi papá le comentaba a los compañeros que no se preocuparan porque él los iba a recuperar. Ellos muy tristes porque es un material costoso y ante la situación que estamos viviendo y sobre todo el pescador artesanal, oye, estaban entristecidos porque cómo perdieron esa cantidad de NASA
y no iban a poderla recuperar porque perdieron la ubicación con la que tenían las coordenadas dentro de ese equipo de navegación como el GPS. Mi papá le decía, no se preocupen, y esas las recuperamos. Ellos se veían las caras y decían, no, y le decían que este está loco, eso no las va a recuperar. Y él le decía, yo sí las voy a recuperar, yo sé dónde están. Y son muchachos de la nueva generación que tienen la pasión por la pesca y salen todos los días a pescar. De hecho, mis muchachos todavía se encuentran pescando en una embarcación que se llama Virgen del Valle 3. Él le decía al dueño de la embarcación, lo que tienes que hacer que no vas a colocar una hidratación y tú la vas a poner a enfriar. Cuando ya esté listo, usted me va a dar una caja de deshidratación. Entonces, cuando salen, vamos en el nombre de Dios, primeramente, y la Virgen del Valle. Mi padre es un ser creyente de la Virgen del Valle. Esta es su patrona. Es una pasión que tiene y devoción y fe muy grande hacia la Virgen del Valle. Cuando salen, mi padre le dice a los muchachos, diríjase hacia tal punto. Ellos no miraban nada. Ahí no había nada. Ellos podían referenciar. Lanza la rociega. La rociega es un arte, que es lo que manejan, que tiene unos pedazos de cabilla con plomo, como parece un ancla. Eso la tiran al agua y eso le da a jala el mecate donde se encuentran las nazas, que la puede dar. Se consigue con el primer jaladero de las nazas. Ellos se quedaron todavía con la incertidumbre. Bueno, agarró uno, a lo mejor casualidad. Mi padre le dice, vamos y diríjase hacia aquella dirección. Ellos van hacia allá, lanzan la rociega, consiguen el segundo jaladero. Luego mi padre le dice, ahora diríjase y a tantas horas te vas a ubicar, porque manejan las montañas, las estrellas y el tiempo, lo manejaban. No llevaban ni teléfono, no existía. Cuando se aprendió mi padre eso, sin embargo, él le decía por la hora, el tiempo que era de duración de un punto a otro punto, él les indicó, dale a tal ruta y ahí te vas a quedar. Lanzan la rociega y ubican la tercera jaladera. Y así fueron, cuando llegaron al quinto punto, ellos quedaron sorprendidos y le dice a los muchachos, llama a tu papá y dile que ya falta poco, que ya las tenemos todas las nazas. Cuando llegaron al último jaladero que lo ubicaron, ellos quedaron sorprendidos y todos los jaladeros los consiguieron. Y eso fue con el conocimiento que tenía mi papá de lo que él aprendió sin ningún tipo de tecnología. Y les decía a cada uno de ellos, ve por qué tenemos que aprender y llevar todo en la mente, porque los equipos, eso lo hizo el hombre. Y eso se pueden dañar. Así como lo construyeron, así también se dañan. Pero si lo aprendemos y lo tenemos en la mente, eso no se olvida jamás. Eso les quedó a ellos ese presente que algunos de ellos han aprendido a poner sus NASA, a ubicar puntos que en la tecnología de ahorita hablamos de coordenadas, pero en los puntos que habla mi papá en ese término de lo que es la pesca artesanal, son puntos de ubicación para hacer su pesca. Bueno, era lo que nos comentaba Ayarí Monasterio, pescadora, pues, del compa de Chirimena en el estado Miranda, acerca de esta cosmovisión, del tema que estamos tratando el día de hoy, de cómo estos saberes ancestrales hoy han pasado de generación en generación y nuestros pescadores los continúan. En el papel de la mujer, profe, porque estoy viendo muchas deidades y muchas figuras que le dan un papel predominante a la mujer en esa época y que hoy quiere el mundo rescatarlo y darle el lugar que se merece. Háblenos acerca del papel de la mujer en estas culturas. Bueno, antes, Ayarí, conmovido por tu testimonio. Y además eso me gusta mucho porque reivindica esa memoria de tu padre, que a la vez son todos los padres de esa comunidad a la cual ustedes pertenecen. Entonces, los venezolanos y las venezolanas somos así. Entonces hay que seguir para adelante. Ahora fíjate, muy importante, Mayra, la cuestión es que nosotros hacemos ciencia. Y somos científicos, lo que pasa es que no sabemos que hacemos ciencia. Entonces, nuestra tarea ahorita, precisamente en esa tarea que estamos de la descolonización, es subirnos esa autoestima. Todos esos conocimientos que tienen
que nos han llegado a nosotros por tradición oral, están sustentados en el gran libro del universo. Por eso es que yo les decía antes que nuestros pescadores y pescadoras leen el infinito, ven las constelaciones, pero además de eso, hay toda una serie de puntos referenciales geográficos, ¿entiendes? Sobre todo de la pesca en la cercanía de la costa, que permiten la guía de las embarcaciones hacia determinados destinos, pero además hacia los sitios donde posiblemente se van a encontrar los cardúmenes. Entonces, por ejemplo, yo estaba en Manicuar, en el Golfo de Cariaco, estaba navegando ahí con los pescadores y entonces vamos a buscar las nazas de las pepitones y entonces resulta, no, ¿dónde vamos a echar las nazas? Y entonces se ponen aquí de este cerro y esta cosa, y aquí es, y tiran ahí la rastra y sale la broma y sacan las nazas, ¿entiendes? ¿Dónde están? Y bueno, tú no ves nada porque ni siquiera boyas utilizan, ¿entiendes? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos, es el potenciar esa energía de cada ser humano en función de los oficios que realizamos. ¿Por qué en todo este muestrario está representada la figura de la mujer? Porque según la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, la mujer juega el papel fundamental porque es la dadora de la vida, pero es también la que preserva la vida. De hecho, pues esos bichos malucos que llegaron de Europa cuando nos invadieron, ¿qué era lo primero que hacían? Mataban a los ancianos, a los hombres, y secuestraban a las mujeres y a los niños. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, las mujeres no la veían como una preservadora de cultura o una dadora de cultura, sino como un instrumento de reproducción y de perversión por parte de ellos. Y los niños porque eran el caldo de cultivo importante para colonizarlo. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí en estos tiempos de Chávez para acá? Revolucionó la cuestión, primero se declaró feminista, y ningún revolucionario que se considere revolucionario, si no es feminista, no es revolucionario. Y eso tiene que ver mucho con Bolívar, con Simón Bolívar, el papel de Bolívar, donde decía que las mujeres son superiores a los hombres, porque él lo vivió en toda esa campaña libertadora que emprendió. Entonces nosotros empezamos este programa con un aguinaldo de allá del estado Bolívar, la barca de oro. ¿Qué dice la barca de oro? La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero y las velas de nácar. Va navegando por el río Orinoco y su timonel es el Libertador. Y ahí empezó nuestra gran campaña del sur que culminó precisamente en 1822, el 9 de diciembre, con la batalla de Ayacucho. Estamos conmemorando el bicentenario de Junín y de Ayacucho. Así mismo es un año bicentenario también. Eso que nos habla acerca del papel de la mujer y de su reivindicación en esta revolución bolivariana es la tipificación en aquella época de las grandes madres. ¿Qué significa las grandes madres para estos nuevos tiempos que está viviendo la revolución? Las grandes madres son las preservadoras de la vida. O sea, toda mujer es un ser maravilloso. Es eso, es la reproducción de la vida, pero además de eso, es la que desarrolla la educación, la cultura, la que siembra los buenos pensamientos, pero también los cánones morales, la que tiene una ética, precisamente se para en la mañana tempranito para hacerle la comida a los muchachos, al marido, a todo el mundo, va a trabajar, es la jefa de los clans, la jefa de los comités de pesca, la jefa de las comunas, o sea, está participando. O sea, nosotros no podemos entender el momento que estamos viviendo sin el papel tan importante que juega la mujer, su protagonismo. Nosotros aquí hemos revuelto todo, porque fíjense, en las tesis del marxismo tradicional dice que la fuerza fundamental de toda revolución es la clase obrera. Y resulta que aquí yo puedo decir, y lo digo, que la fuerza fundamental es la mujer. Es la mujer que nos ha permitido
llegar al momento que estamos acá. De hecho, vean en las movilizaciones, pero también en las realizaciones, cuando, el 60% de las mujeres venezolanas son científicas. Hay otras cosas, mira, en esa batalla de Ayacucho que nombré, que ahorita vamos a celebrar el bicentenario, resulta que participaron mujeres y hombres que empezaron la guerra de guerrilla con José Antonio Sucre cuando era un teniente, y bajaron todas esas cosas y llegaron hasta batalla con el general Antonio José de Sucre, mujeres que participaron en esa campaña, y soldados cumaneses, pescadores de Cumaná. Pues nosotros tenemos un legado. Así mismo es, mire, dentro del sector era algo que nosotros tratábamos también como con cuidado, y era el papel de la mujer dentro de la pesca. Era estigmatizado el hecho de que una mujer lanzara un palangre, lanzara una naza, ejecutara una actividad de fuerza como lo es la pesca, porque por años está estigmatizado, ellas no podían subirse a embarcaciones o no podían hacer el trabajo de esfuerzo que requiere la pesca. Hoy en día no. Hoy en día tenemos mujeres como la profe Yari Monasterios ahí en Chirimena, que ahorita vamos a establecer un contacto otra vez con ella para que nos cuente acerca de cómo es su papel conduciendo un consejo de pescadores donde son puros hombres, profe. Puros hombres, los cuales ella conduce y les arregla su permiso de zarpe, su llegada, cuánto trajiste de pescado, qué va al arrime solidario, qué va a la organización, a tu atención integral como pescador. Ella organiza esto desde ese punto. Y lo que habla usted acerca de las grandes madres se refleja mucho con lo que ella tiene que contarnos. Vamos a escucharlo. Adelante. La mujer pescadora siempre ha estado presente en todo momento en lo que es en este sector. La mujer pescadora en las comunidades pesqueras, por ejemplo, de donde soy, de Chirimena, allí la mujer, el papel de pescar era una pesca autosustentable. Esas mujeres de mi comunidad de Chirimena pescaban para el sustento diario de su casa, más no para nivel comercial. Otras pernotaban en las orillas de la playa, esperar que llegara el marido para traer el pescado, a ayudarlo con el tobo. Y siempre han habido mujeres pescadoras que no se tomaban en cuenta en ese momento, porque la cultura que tenía en ese momento histórico es que eso era un trabajo de hombre. Pero así como nos tenían su papá, su hermano que le gustaba la pesca, esas mujeres que estaban dentro de ese círculo familiar que tenían pescadores, se apasionaban también, porque esto es algo de que le apasiona, esto es algo que nos nace del corazón. Y esas mujeres salían con su papá o con su hermano a faenar. Y no era tomada en cuenta a esas mujeres pescadoras. Con el tiempo esa cultura fue cambiando, donde la mujer está jugando un papel también fundamental dentro de la pesca, donde tenemos mujeres pescadoras, mujeres que es de tomar su bote, porque sí las tenemos, hermanas pescadoras que agarran un bote, se agarran su motor, salen de faena, tiran el palangre y hay un acompañamiento, ya sea con hermanos, con sus propios hijos, y tienen campaña y salen de faena como lo hacen los hombres igual. Bueno, ahí escuchábamos pues a Yaris y su experiencia dentro de la organización de un compa donde son puros caballeros, y ella es, además de no ser pescadora de profesión, es quien organiza todo ello. Es que fíjate, ahí mi mamá siempre me decía, piensa y actúa como mujer y va a hacer las cosas bien. Imagínense. O sea, en un mundo cual yo me crié en el siglo pasado, muy machista, pero ese era el pensamiento de nuestras madres y nuestras abuelas, que lograron superar toda esa barrera que le imponía el sistema, y lograron formarnos, crearnos con valores diferentes.
Así es. Pásame la guarura esa que está ahí. Este. La guarura. El caracol. Ajá. Bueno, fíjense, este es un caracol, ¿verdad? Un caracol cerámico. Esto es muy emblemático Sí, precisamente para de las costas. nuestras labores de pesca, Ujú. ¿ves? Y entonces, este es para todos ustedes, compañeras pescadoras, compañeros pescadores, pero fundamentalmente a las damas. Este es un instrumento musical elaborado por el maestro Emilio Espósito, parte de este muestrero que traigo aquí, lo ha elaborado él, y bueno, con mucho cariño, placer y orgullo, lo comparto con ustedes estos sonidos, porque no solamente es entre redes, es entre agua, entre sueños, entre constelaciones y sobre todo entre vidas. Así mismo es, profesor. Nosotros agradecemos el que usted haya venido acá a aperturar este espacio para poder compartir con nosotros muchísimo acerca de todos estos pueblos originarios y bueno, aportar a esa descolonización de la historia de nuestro país, que bueno, como usted lo decía, nos decía, y se lo dije yo también al inicio, nos decían que solo existía pueblo originario en nuestra tierra a partir de la llegada del Imperio Español, pero eso no era así, data de hasta 13.000 años, ¿no? 12.000, 13.000 años, como ya usted nos cuenta acá en este ameno encuentro que hemos sostenido. Bueno, y continuamos con más de Entre Redes Podcast. Ya en la recta final, seguimos conversando con nuestro profesor y ceremonauta Jesús Mujica Rojas. Profe, la evolución del oficio de la pesca. Qué bien para la pesca en nuestro país. Mira, hay algo muy importante que yo quería decir, y además lo digo de testimonio vivido. Cuando la pesca de arrastre, las grandes flotas pesqueras que estaban en el estado Sucre y en Paraguaná, bueno, destruyeron todo, todo. Realmente para los pescadores artesanales era la miseria, era inclusive emigrar hacia otro sitio, porque ya eso no se podía vivir después de la pesca. Y resulta que con la acción que Chávez emprendió y las leyes que se aprobaron contra las pescas de arrastre, logramos garantizar el bien soberano de la alimentación, en este caso con las proteínas provenientes del mar, fundamentalmente del mar. Y por ejemplo en Paraguaná, me consta, porque vivía allá, como en el transcurso de un año, de 2 años, empezó a aquellos pescadores empezaron a sacar de todo, inclusive especies que se habían alejado, especies Empezó a que ya no se aflorar veían en las nuevamente. sardinas, por ejemplo, que es algo tan común, que ya están extintas prácticamente. Y entonces empezó todo aquello y ahí se vio, pues ahí se veía todas las mañanas en las pescas allá en Paraguaná, en Amay, en los taques, etcétera, los pescadores con una cosecha muy buena. La reconstrucción de un ecosistema, pues. Entonces, la cuestión es que en este momento, siglo XXI, o sea, nosotros venimos de las entrañas, que es una introducción a las entrañas, lo que es nuestra evolución aquí y lo que hoy significa ser una venezolana y un venezolano viviendo en la República Bolivariana de Venezuela. Esto es muy importante. Con el testimonio que acabamos de ver, ¿verdad? Que compartimos con seguramente los testimonios que van a seguir desarrollándose aquí a través de este medio. Pero muy importante la incorporación de los jóvenes. Porque, bueno, simple y llanamente, nosotros entregamos el testigo, la experiencia, las vivencias y los sueños. Hay muchos sueños. Construir una patria, eso no es, o sea, nosotros tenemos que tener un sueño proyectado para 200 años, para que los tataranietos de los tataranietos nuestros precisamente vean esa patria que nosotros estamos soñando ahorita en los inicios del siglo XXI. Y sobre todo empezando aquí esta Navidad en la Venezuela bolivariana, con toda una serie de retos
que tenemos que desarrollar para construir, pero es importante la incorporación, es importante la toma de conciencia de la juventud, y para eso estamos a la orden, y pues es por eso que este medio y esta iniciativa hay que aplaudirla. Aquí hablamos, aquí es el ministerio, este organismo pertenece al Ministerio de Pesca y Agricultura. Preguntaba Zaida, ¿cómo era la pregunta que me hacía? Acerca de la evolución de la pesca, profe, pero es que usted ha hecho un recorrido por todo lo importante y además el llamado a la juventud que hacía acerca del incorporarse a la ciencia, a la tecnología, a todo lo que tiene que ver con estos saberes ancestrales que además datan de hace mucho tiempo en nuestras tierras. ¿Qué era lo que queríamos hacer nosotros? Además de conversar con usted, el hecho de saber que espacios como este que hoy está llegando, por ejemplo, las redes sociales, y entre redes radio tiene mucho tiempo en radio sonando, pero el hecho de incluirnos estas nuevas tecnologías es precisamente ese, la transferencia del conocimiento a través de estos nuevos espacios que nos dan pues las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, la comunicación, los avances tecnológicos, es involucrarnos dentro de esas nuevas tecnologías para poder hacer la transferencia de estos conocimientos. Y pues indispensable el hecho de que tengamos disposición o a disposición a profesores tan trascendentales como usted, que tienen más de 50 años ejecutando investigaciones en estos ámbitos. O sea, ¿qué más honor que ahora, ese? fíjate, Saya, hay algo que tiene que ver con eso. El hecho de la pesca no solamente es el hecho de sacar el pescado con un anzuelo, con una red. O sea, la pesca tiene que ver con una cultura. Con una cultura. Entonces ahí eso genera una cultura y genera productos. Por ejemplo, la música, los aguinaldos, ahorita estamos en Navidad, los aguinaldos orientales, las décimas del Zulia. Los galerones. Los galerones, ¿entiendes? O sea, que genera toda una serie de manifestaciones, las diversiones de la isla de Coche y de Margarita. Entonces, eso es importante. Pero tú me preguntabas hace rato, bueno, la pesca en los ríos, los caños, los mares. Y la acuicultura. Así mismo. Ajá, pero resulta que sí hemos practicado eso. Lo que pasa es que hace siglos no existían los tanques australianos, ni existían ni las nuevas tecnologías, por los tanques supuesto. esos de plástico, las piscinas de plástico. Resulta que sí lo había. Por ejemplo, la cultura del moriche. Un morichal es un ecosistema y allí hay además, se genera la pesca, porque, o mejor dicho, la reproducción de especies acuáticas. ¿Entiendes? No solamente peces, sino también camarones, cangrejos. Entonces, es un también que veamos que la cosa va más allá, que inclusive, actividades económicas que inclusive en los espacios de tierra firme también se practicó, nuestros pueblos originarios practicaron todas estas serie de actividades que permitieron la producción de comida, de proteínas. Mire, aquí tenemos un lema que es que la acuicultura es el futuro, pero el futuro que viene precisamente de estos orígenes. Entonces, era, por ejemplo, cuando hablábamos del mechero, el mechero que ya se nos apagó, pero que bueno, vamos a enseñar en cualquier momento, porque son cosas que pasan en vivo. La producción se le olvidó echarle, la producción está muy pendiente de nuestro fuego interno. Entonces, en ese tema hablábamos fuera de cámara, hacíamos una reflexión acerca de cómo el pueblo venezolano en medio del poder de su creación de saberes, ¿verdad? O del poder de sus saberes, los saberes del pueblo, utilizaban mecheros en el medio del apagón. Cuando esa arremetida imperial de vamos a quitarle la luz, vamos a quitarle la comida, vamos a hacerle guerra económica, guerra cognitiva. En el medio de guerra, el pueblo venezolano explora y explota sus saberes ancestrales para poder sobrevivir. Claro, porque es que nos remontamos a esa memoria ancestral. Eso está dentro de nosotros. ¿Entiendes? Está aquí, está en las cosas que hacemos, que pensamos y que no sabemos. Un poco, la cuestión es un poco reflexionar, sobre todo le hablo ahorita a los maestros y maestras de este país, a los docentes,
ver cómo nosotros nos ingeniamos estrategias pedagógicas para meter todos estos elementos de la ciencia, ¿verdad? Incorporarlos, por Y supuesto. además y saberlo transmitir y poder nosotros formar a esa juventud que es el que indudablemente tiene en sus manos el futuro de Venezuela. Nuestra generación de relevo, sin duda alguna. Nosotros, para culminar este espacio de Entre Redes Podcast, vamos a dejar a disposición nuestras redes sociales, las redes sociales también del profesor que nos acompañó el día de hoy, el ceremonauta Jesús Mujica Rojas. Nosotros, para culminar, queremos un mensaje, profe. Un mensaje que quiera darle usted a todo el pueblo venezolano, a todo quien se ha conectado el día de hoy a través de nuestras redes para observar este primer episodio de Interredes. Sí, esto es muy importante, este medio, lo que hagamos. Acuérdense que esto lo vamos a colgar ahí en un link para que ustedes puedan acceder. Y la idea es que todas las personas que vienen acá, que siempre producen materiales, y este sea un medio de difusión, pero también de formación. De formación y de conocimiento, de educación, sobre todo. Y bueno, entre redes y agua, me despido con este pajarito de agua y este canto que viene desde el fondo de nuestras culturas ancestrales, es para ustedes. Bueno, con el sonido del pajarito de agua de nuestro profesor Jesús Mujica Rojas, le damos la despedida de este espacio Entre Redes Podcast. Este episodio lo pueden conseguir acá en nuestras redes sociales, en la plataforma de YouTube. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio.